Estaba... Estaba tan preocupado por ti. Es bueno verte, hombre. Oh, Dios, Shane. Shane nos ayudó a llegar aquí. No lo hubiéramos logrado sin él. Supongo que te debo más de lo que jamás podré pagarte. Rick, por favor, no fue nada. Tenía que pagarte por dejar que te dispararan así. Hombre, eso no fue tu culpa. Además, ya estoy bien. Suena justo. Déjame que te muestre el lugar. ¿Qué conseguiste esta vez, Glenn? Conseguí algunas barras de caramelo para los niños, algo de jabón, detergente, un par de rollos de papel higiénico. Genial. ¿Ya conociste a Glenn? Ese es Allen, preguntando por suministros. La esposa de Allen, Donna, está cerca en algún lugar. Tiene gemelos, Billy y Ben. Son unos demonios. Ese es Dave, haciendo guardia allá arriba. Ese es su camper. Jean está ahí comiendo. Esas son Carol y su hija Sofía, sentadas en la parte de atrás de la camioneta. Estas son Amy y Andrea. Son hermanas. ¿Han visto a Donna y a los gemelos? Estamos aquí. ¿Qué? Oh, un recién llegado. Este es el esposo de Lori. Oh, vaya. Esa es la mejor noticia que he oído en todo el mes. Che, cariño, ven conmigo. Estos dos tienen mucho que conversar. Sí, Me alegra tanto que guardaras esto por mí. Me sentía desnudo sin él. ¿Está dormido? Sí, finalmente. Ya no puede irse a dormir, a menos que sepa que estoy a su lado. Nunca había tenido que dejarlo así. Normalmente me quedo mirándolo. Él. Has pasado por mucho. Sí, lamento que te dejáramos, Rick. Lori, por favor. Entiendo las circunstancias. Pensaste que Atlanta sería más segura para Carl. Yo habría hecho lo mismo. Dijeron que iban a quedarse en el hospital cuando nos evacuaron. Por lo que me dijiste, deben haber abandonado el hospital menos de una semana después de que nos fuimos. Hiciste lo correcto para Carl. Me alegro de que Shane estuviera cerca para ayudarte a llegar aquí. No creo que hubiera podido encontrar el camino hasta aquí sin él. Menos aún sobrevivir luego de que llegamos. Tu mano. Eso es por las agujas. No es gran cosa. Oh, Rick, estás temblando. Los últimos 2 días estaba tan preocupado por encontrarte a ti y a Carl y llegar de una pieza que no tuve tiempo de tener miedo.
Buenos días, compañero. Hey, hombre, pensé que seguirías dormido. Hiciste guardia casi toda la noche, ¿no? Glenn se hizo cargo hacia la mitad, pero igual no dormí mucho. ¿Quieres tomar una ducha? La que está en el camper de Dale todavía sirve. Es agua de laguna, pero es mejor que nada. Hombre, una ducha sería genial. Ya me había despedido de ese lujo. No te demores mucho. Tú y yo nos vamos de cacería hoy. Oh, hey. No te había visto ahí. Hombre, casi me matas del susto. Así que tú eres el esposo de Lori, ¿eh? Sí, No quiero meterme en donde no me llaman. Tu mujer no ha hecho otra cosa que hablar de ti mientras no estabas. Estaba preocupada por ti. Se sentía mal por haberte abandonado. Pero ese Shane es un buen hombre. Ha ayudado mucho aquí. Ha cuidado de tu mujer. Pero no se alegra de tu regreso. Tiene los ojos puestos en Lori. Al menos desde que los conozco. agradezco el consejo, pero Shane es mi amigo. Solo la estaba manteniendo a salvo. No tengo nada de qué preocuparme. Pues a mí no me gustaría verle cerca de mi mujer. Lo tendré en cuenta. Viejo loco. ¿Listo? Deberíamos irnos si queremos encontrar algo. ¿Listo cuando estés listo? Déjame eso, cielo. Restrígalos bien. Están un poco apestosos. Ajá. ¿No hay unos animales a los que tienes que intentar darles? Ese es el plan. Te amo. Yo también te amo. Ten cuidado. Carl, voy a ir a lavar nuestra ropa con Donna y Carol. Tú y Sofía tengan a Allen a la vista. Si les dicen que entren en el remolque, lo hacen. Ok, mamá. No te preocupes. Amy y Andrea van a cuidar a los niños. Cualquier cosa, con tal de no tener que lavar. Tienes toda la maldita razón. No enfrente de los niños. Oh, vete al diablo. Tengan cuidado. Siempre. No puedo esperar a ver cómo oler esta ropa, con el nuevo detergente que trajo Glenn de la ciudad. Eso que Dale tenía en el remolque no funcionaba. Hacía que las cosas olieran mejor, pero no por mucho. Jesucristo, ¿pueden oír lo que están diciendo? ¿Están entusiasmadas por probar un nuevo detergente? Esto es una mierda. Maldita sea, Donna, no estamos armando una fiesta. Simplemente me gusta la idea de tener ropas que huelan a limpias. Sería un cambio bienvenido a estas alturas. Simplemente no entiendo por qué somos nosotras las que hacemos el lavado, mientras ellos se van de cacería. Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, me pregunto si todavía podremos votar. ¿Lo dices en serio? No sé tú, pero yo no sé disparar un arma. Jamás lo he intentado siquiera. Para ser honesta, no confiaría en ninguno de ellos para lavar mi ropa. Rick no podía hacerlo con una lavadora. Estaría perdido aquí. Esto no tiene que ver con derechos de la mujer. Es sobre ser realista y hacer lo que se necesita hacer. Lo que digas. Pensé que traería a Lori y a Carl aquí con sus padres y luego volvería. Creí que todo pasaría en una semana. No quise tener que explicar al capitán sobre armas robadas cuando regresara. Bien, si hubieras visto el lugar como yo lo vi, no te hubieras preocupado tanto por las reglas. No creo que jamás vuelva a ser lo mismo. No digas eso, hombre. Esto no durará. No lo sé, hombre. Se veía mal. Bien,
Me alegro de que trajeras estas armas. Solo teníamos el rifle de Dale y mi pistola. Alguien tenía que hacer guardia con el rifle en todo momento. Y es un infierno salir a cazar con una pistola. Casi todo lo que teníamos para comer eran los enlatados que Glenn traía de la ciudad. Hombre, ¿qué rollo tiene este tipo? ¿Arriesgar su vida cada día por papel higiénico y barras de caramelo? Es decir, es de gran ayuda y sí, me salvó la vida. Pero rayos. No tengo idea. Parece saber cómo entrar y salir antes de que se amontonen contra él. Es... Ni siquiera sabe que estamos aquí. ¿Crees que deberíamos quitarle el venado? ¿Crees que sea seguro para comer? Entonces, cuéntanos, Lori, ¿cómo conociste a Rick? Creo que ese trabajo ya es aburrido, sin que tenga que ponerlas a las 2 a dormir. Vamos, me hace falta una buena siesta. Bien, pero están advertidas. El hermano de Rick, Jeff, tiene mi edad. Soy 2 años menor que Rick. Conocí a su hermano el último año de la secundaria. ¿Empezó con su hermano? Soy toda oídos. No fue así. Éramos amigos. Jeff me invitó a una fiesta de Año Nuevo. Aparentemente, a Rick le habían puesto de chaperón sus padres, que habían ido a otra fiesta. Conocí a Rick ahí. Estaba yendo a la universidad para administración policial. Todo acerca de él era interesante. Seguimos en contacto mientras él terminaba la universidad y yo intentaba durar más de 1 año en la mía. No pude. Luego de que la universidad dejara de interferir, regresé a casa y fue entonces que Rick y yo fuimos en serio. El resto es bastante obvio. ¿Ven? Bastante aburrido. Tengo que decir, ustedes se ven bien juntos. Rick y yo somos las personas más compatibles de la Tierra. Somos perfectos, el uno para el otro. Vamos, regresemos al campamento. ¡Cuidado! ¡Muévete, Donna! ¡Maldita sea, muévete! No podía. No podía. Yo... salvaste mi vida. No lo menciones. Estaba cortando leña cuando oí los gritos y... ¡Sigue vivo! No quiero siquiera pensar en las enfermedades que esa cosa debe tener. Yo no voy a comer ninguna parte de ese venado, y tampoco mi familia. Sí, creo que tienes razón. ¿Alguna vez viste a uno tan cerca? Un par de veces, pero no por tanto tiempo sin que me atacara.
Eso no es bueno. No iba a esperar que viniera por nosotros. En campamento. ¡Lori! ¿Tú y Car están bien? ¿Qué pasó? Salió del bosque, trató de matarnos. Casi mató a Donna, pero Dave le cortó la cabeza y seguía vivo. Tuvieron que dispararle. Oh Dios, Rick, fue horrible. Pongamos esa cosa en el bosque y fuera del camino. Todo está bien ahora, cariño.